Por la U, claro. Ya estoy saturado. No he dicho. No he dicho. Sí, pero yo. Pero la no he dicho nada. No, yo estaba hablando con ella. El circuito ejercicio. La potencia activa. En el circuito la potencia activa total disipada es de 1100 watts. ¿Ya? Encontrar la potencia de cada elemento y la lectura del amperímetro. Y la lectura del amperímetro. Ya, entonces vamos a aquello. Aquí una corriente I1, aquí una corriente I2, aquí una corriente I total. O sea, faltó el voltaje, pero se puede calcular. Ya con esos datos se puede hacer. Entonces, I total, corriente 1, corriente 2. R por I cuadrado son las potencias activas. ¿Ya? El voltaje ya, el voltaje se puede dejar expresado en términos de I2. ¿Ya? O sea, la corriente I2 hace caer un voltaje digamos, sin parte imaginaria. Entonces 10 R por I, ¿no es cierto? Y ángulo 0. Entonces, I1 Entonces, la corriente I1, dado que tenemos el voltaje en la resistencia de 10, que es el mismo aplicado a la impedancia, ¿cierto? A esa impedancia que está aquí.
¿Ya? Entonces, voltaje dividido por corriente, voltaje dividido por impedancia da la corriente I1. Ahí están los valores, ¿cierto? Queda expresado en términos de I2 y en atraso. Entonces, ahora aplicamos esta ecuación de aquí. Vamos a colocar aquí ecuación 1. Y aquí. Entonces, con la ecuación de la potencia total, uno despeja I2 y sale el módulo de la corriente I2. Donde tiene, ahí donde dice 2 y 2, ángulo de 1,53,13. ¿Ya? ¿Aquí? Sí. ¿Cómo llegó ya a ese 2 y 2? Porque estaba sacando el 1 en el principio. Antes, ¿cómo llegó ahí? Lo que pasa es que el voltaje aplicado, voy a partir de nuevo, el voltaje aplicado a este circuito ya genera una corriente I2, ¿ya? Y también una corriente I1. Pero aquí es más fácil calcular la corriente I2 porque es R por I, ¿ya? Claro, y ahí no hay ángulo. No hay ángulo. De fase. No. Si uno supone esto a ángulo cero, la corriente I2 también es ángulo cero. Sí, porque hay un elemento resistivo. Hay un elemento resistivo. Vamos a anotarlo bien ahí. De ángulo cero. Pero Ya, después la corriente I1 yo la calculo como el voltaje, ¿no es cierto? Eso dividido por la impedancia. Impedancia, ahí está. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es el módulo. Y el ángulo es arco tangente de la parte imaginaria dividido por la parte real. Ahí está la impedancia. Este sería vector Z. Ese sería Z. ¿Ya? Que expresado en magnitud ángulo sería 5 a ángulo 53,13. Entonces, finalmente arreglando todo esto queda 2 veces I2 a ángulo 53,13. ¿Ya? o sea, ese es el equivalente de I1 en función de I2. Claro, ese I1 en función de I2. ¿Ya? Entonces, yo a lo mejor aquí creo que se perdió. El módulo de I1, ¿no es cierto?, es igual a eso, ¿no es cierto? Es 2 por I2. ¿Ya? Si vemos solamente el módulo de I1, no, cuando yo lo anoto así, es porque esto es el vector completo, ¿no es cierto? Cuando se anota así con negrilla, el vector completo, pero cuando aparece así es solamente el módulo. ¿Ya? Entonces, el módulo de I1 es todo eso, sin ángulo. ¿Ya? Y en este cálculo de potencia entran los módulos de las corrientes. ¿Ya? Aquí entran los módulos, no el vector completo. Esa es potencia activa. Porque es potencia activa. Entra el módulo completo. ¿Ya? La magnitud de la corriente. Entonces, finalmente, yo tengo 1100, 3 por I1 al cuadrado. Esto es 1100 por I1 al cuadrado. 1100 por I1 al cuadrado. Esto es 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 1100 por I1
y 1 al cuadrado, ¿ya? Que estaba aquí, ¿ya? Y después le sumo 10 y 2 y todo me queda en función de I2 y puedo despejar el módulo de I2, ¿ya? Ya, entonces I2, eso implica que I2 es igual a 7,07 a ángulo 0, ¿ya? ¿Sí? I2, como está en una resistencia, ¿no es cierto? Respecto al voltaje tiene ángulo 0. Y ahora vamos a calcular I1. I1. Vector. Entonces es 2 por I2, ángulo menos 53.13. Y esto es igual a 14.14. Atraso. Que sería lo mismo que escribir 8,48 menos J 11.31. Por tanto, I total va a ser I1 más I2. I1 más I2 va a ser 8,48 menos J 11.31 más I2 7,07. Entonces eso sería, sumando S con S, 15. Entonces, el I total es un vector, es un fasor. ¿Ya? El I total es un fasor. Y tiene una magnitud 19,25. O sea, este amperímetro estaría marcando 19,25 amperios. ¿Ya? Y este I2 sería 7,07 ángulo 0 y el I1 es 14,5313. Entonces, esa es una de las maneras de resolver el circuito. En realidad, si ustedes lo hacen de otra manera, desde cero, probablemente lleguen al mismo resultado a través de otro procedimiento. ¿Ya? No siempre hay un solo método para estos ejercicios. Me he dado cuenta que hay más de una manera, por lo menos hay 2 o 3. ¿Ya? Entonces, si usted lo hace desde cero, probablemente lo haga de otra manera y llegue a los mismos resultados. ¿Ya? ¿Estamos? Estamos. Vamos entonces al siguiente ejercicio.
Teoría sobre cuando tenían una estatua. Así no se da. Estoy desinflando. Y un globo. Está desinflando pero girando. Sí. Está cansado, Sí, lo noto ya como medio rendido. ¿Vamos a hacer la signo, profe? ¿Ah? ¿Se la signo? Podríamos cambiar un poco el horario con algún profe de la mañana. Para que no sea siempre yo el que tiene que dar la última función cuando ya están todos cansados. Yo sé que se agotan. Así que me encantaría poder empezar a las 9:40. Yo sí, pero esta hora hasta para mí es medio complicado también. Yo lo entiendo que el esfuerzo es grande, pero hay que hacerlo. Ya, determinar las impedancias desconocidas. Este circuito lo van a conocer más adelante. Este circuito les va a aparecer bastante en más adelante. A ver, ¿quién lo reconoce? ¿No lo reconocen? ¿Ah? Máquina de inducción. O generador de inducción también. Este es un circuito típico de un motor de corriente alterna. ¿Ya? Entonces, circuito equivalente. Sí, le faltan otras cosas, pero básicamente es un circuito de paralelo RL y una R. ¿Ya? Así que eso lo van a ver bastante más con detalle en máquina eléctrica. Entonces tenemos 18, 15 y 30. Entonces, vamos a dibujar los vectores de las corrientes. Y aquí no nos dicen los valores, digamos, de R y J, o sea, de XL. Entonces, pero sí tenemos las intensidades. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer este diagrama. ¿Cierto? La corriente I2, R es un fasor real, no tiene parte imaginaria. Entonces, este sería I2. 15 ángulo 0. ¿Ya? El fasor I2 sería como referencia, ¿ya? Porque está sobre una resistencia. ¿Ya? Este se le suma I1. ¿Ya? I1 va a ser una corriente que va a tener un ángulo en retraso porque está un inductor ahí, ¿no es cierto? Entonces uno dibuja esta corriente con un ángulo en retraso,
uno sabe que va en retraso con respecto al voltaje o a la referencia, ¿ya? Y la corriente total, ¿no es cierto?, va a ser con ángulo, porque en realidad tiene que sumar una corriente, un fasor que tiene un retraso, y este fasor que está al ángulo de referencia. Por tanto, ahí tenemos el I total. ¿Ya? Y ese vale 30. 30, ¿cierto? Y este vale 18, la magnitud. ¿Ya? Entonces, aquí nos vamos a acordar un poco de los triángulos. Andan con toda la energía. Oye, todos los días sábados me toca el mismo desfile, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Sí. Me toca el mismo desfile a la misma hora. Ya, entonces, ¿ah? Vamos a volver aquí. Es que no, después se van a meter en ingeniería, ahí en el futuro. Sí. Ya, entonces esa es la situación, ¿ya? Esa es la situación. Ya, este ejercicio yo pensé que era un libro, pero la verdad no me gustó el método que usaron para resolverlo, así que yo me fui a los triángulos, ¿ya? Que es más simple. Me imagino que ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Cómo operar con triángulos. Entonces, aquí yo hago esto. Pienso que este método es más sencillo. ¿Ya? Entonces, proyectamos el eje real, ¿no es cierto? Y hacemos coincidir con una perpendicular ahí que le llamamos H, ¿ya? Altura. Entonces ahí vamos a tener dos triángulos rectángulos. Ese, uno más grande y otro más chico. Entonces ahí podemos hacer alguna relación para poder encontrar estos ángulos, ¿ya? Para encontrar alfa y beta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo planteamos? De esta manera. Pitágoras. Entonces le vamos a llamar X. Este es manejo ya más de geometría, pero vale la pena, no es tan difícil. ¿Cierto? Suma de los catetos, ¿no es cierto? Igual aquí, hipotenusa al cuadrado. ¿Ya? Ahí, mirando este triangulito chico. ¿Ya? Y el otro triángulo más grande sería h cuadrado más este cateto es 15 más x, ¿cierto? Al cuadrado. Más h cuadrado da 30 al cuadrado. Entonces, podemos expandir esto. ¿Por qué le puse 30 al cuadrado? el grado de grado cuadrado? Estoy poniendo el grado a 0. ¿Ya? Nada que ver. Entonces, ya. Aquí tenemos ese y ese término, ¿cierto? Ya sabemos de que ese h cuadrado más x cuadrado es 18 al cuadrado. Entonces nos queda ahí sí. 15, esto de aquí es 18 al cuadrado, esto es 15 al cuadrado más 30x igual a 30 al cuadrado. Entonces, finalmente,
dio 11,7. ¿Ya? Entonces, de esa manera, aplicando Pitágoras y algo de triángulo, uno sabe cuánto vale este ángulo de aquí. Y si sabe, o sea, perdón, este lado. Y si uno sabe eso y sabe el resto, podría calcular los ángulos alfa y beta. ¿Ya? ¿Cierto? De hecho, coseno de beta, ¿cierto? El coseno de beta es cateto adyacente dividido por hipotenusa. ¿Ya? Es 0,65. Coseno de beta igual a 0,65. Por lo tanto, beta es. Y esto es igual a qué? 49,45. $130,55. Entonces ya tenemos ese ángulo alfa. Y entonces, y uno, este fasor, ese fasor de ahí tiene el ángulo de beta, ¿no es cierto? Tiene 49,45. Entonces, y 1, ¿no es cierto? Es 18 ángulo menos 49,45. ¿Ya? ¿Perdón? Polar. En coordenada, claro, polar. Sí. Y Z1, este Z va a ser el voltaje dividido por la impedancia. Perdón, no me equivoqué. Z es V dividido por la impedancia. O perdón, por la corriente. Y 1. Ángulo 0. Ya, entonces, bueno, no habíamos colocado aquí, pero el voltaje aplicado al circuito aquí se deduce fácilmente por digamos, por la corriente y la caída de tensión en la resistencia de 4 ohms. Entonces, eso sería 15 por 4, 60. 60 ángulo 0. ¿Ya? Por eso, ese voltaje es 60 ángulo 0. Lo dividimos por el Z1, que sería. Perdón, estoy tocando. El I1. Estoy dividiendo voltaje dividido corriente, entonces ahí yo tengo el Z. O sea, la impedancia de esta parte de aquí. ¿Cierto? El Z. Z1. Eso es. Vale 3,33 con un ángulo de 49,5. Ese es el Z. ¿Ya? Y ahora tenemos este valor para la impedancia, pero aquí nos conviene calcular la admitancia. ¿Ya? La admitancia 1, ¿cierto? Esto es 1 dividido por la admitancia 1. Y la admitancia 1 es 1 dividido por R, ¿no es cierto? Y
1 dividido por JXL. Esa es la admitancia. Y todo esto es igual a ¿ya? La admitancia, entonces, en términos de los parámetros que aparecen ahí, sería el inverso de la resistencia y el inverso de la reactancia inductiva. El inverso. ¿Ya? Por tanto, eso sería igual a 1 dividido por Z. Y el Z ya lo tenemos. ¿Ya? Entonces, ahora podemos hacer... Vamos a seguir aquí, o acá mejor. Profe, ¿Sí? la admitancia, la unidad de medida es Siemens. Siemens. Sí. Siemens. S. Para los europeos, porque para los americanos es que no les gusta a los americanos las unidades europeas. Mo. ¿Han escuchado la palabra? El mo, ¿no? Al revés. Om es al revés. Sí. Claro. Mo. Lo invento. Por no querer reconocer a Siemens. Ya, entonces esa es la admitancia, tenemos ese valor, esto es igual a qué, ¿cierto? Esta admitancia y 1 dividido por R más 1 dividido por JXL es igual a qué, a 0,195 y menos J 0,228. Menos J, bla, 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 ya. Entonces R es el inverso de eso, que sería 5,3 ohm, 5,3 ohm. ¿Ya? Y XL sería 1 dividido por 0,228, y sería eso 4,39 ohm. Ya, entonces, como les digo, yo encontré que esa manera era más fácil que usar cualquier otro método, pero si ustedes lo desarrollan con otro método, fantástico. ¿Ya? Me gustaría que lo pudieran, cuando lo estudien, háganlo de cero, ¿ya? No sigan este procedimiento, háganlo de cero según sus conocimientos, ¿ya? No se guíen por eso, por esto. Y traten de ver si convergen a los mismos resultados. Yo creo que sí, ¿ya? Entonces no se aprendan esto como algo mecánico, algo como que siempre es la misma fórmula, no. Yo encontré esto porque encontré que era más fácil nomás, por los triángulos, pero se puede hacer de otra manera. ¿Cómo estamos en la hora? Estamos en la hora. ¿Ah? Está bonito el desarrollo, sí. ¿Ah? Está bonito el desarrollo. Sí, yo lo encontré como más directo. ¿Ya? Estos son ejercicios del libro Chau. ¿Ya lo ubican ustedes o no? Chau. Ahí está todo. Sí. Chau. Hasta mañana, un derecho. Hasta mañana. Siempre el pelo. Sí, tiene buenos ejercicios, pero de repente aparece con unas resoluciones que son más difíciles de entender
Y yo he simplificado, ¿ya? Aquí como que tomé este ejercicio, no me gustó cómo lo desarrolló el Chaun y lo apliqué de otra manera, desde cero, ¿ya? Entonces traten digamos, de hacer todos los ejercicios desde cero. ¿Sí? En realidad lo único que tienen que saber ustedes es que los fasores son vectores, que tienen parte real, tienen magnitud y tienen ángulo. Y que para poder operarlo tienen que ser, cuando son divisiones y multiplicaciones, para pasarlo a polar, y cuando son sumas y restas hay que pasarlo a rectangular. Y con eso están al otro lado. Si en el fondo, más teoría eléctrica no hemos pasado aquí, ¿ya? No hemos pasado ningún concepto, digamos, nuevo. La ley de Kirchhoff es la misma, la ley de voltaje, la ley de nodo, los teoremas de Thevenin son exactamente lo mismo. Si lo único que cambia es la parte numérica, la parte cálculo, que tiene dos componentes, una parte real y una parte imaginaria. Hagamos último, ¿alcanzamos o no? ¿Sí? ¿O no? Yo creo que sí que no. Ya. Miren, aquí está la guía, que la habíamos abandonado un poco. ¿Se acuerdan que teníamos la guía? La habíamos abandonado porque en realidad los ejercicios ya asumían de que conocían muy bien el tema de los fasores, ¿ya? Y hemos hecho el repaso correspondiente, así que pueden ahora con dignidad empezar a abordar los ejercicios del capítulo 3, ¿ya? De la guía. O sea, son abordables ahora. O sea, si ustedes hacen, no todos, pero en realidad los más sencillos, van a entender bien lo que están haciendo, ¿ya? De hecho, aquí hay uno que lo voy a resolver ahora de la guía, ¿no es cierto?, que es 3.2. ¿Ya? ¿Ya? Volvemos a la guía. Después de un largo viaje de repaso, que no está de más, ¿no es cierto? No está de más. Podemos volver a la... Este es el ejercicio 3.2 de la guía, ¿no? El ejercicio 3.2 de la guía. Entonces aquí tenemos una fuentecita a menos 0. Lo libero. Este es 0,1 de L y de L. ¿Ya? 400. 5. Entonces, este es un ejercicio que tiene una fuente dependiente. Son estos ejercicios que tienen la complejidad de tener una fuente de corriente dependiente de un voltaje, ¿cierto? El voltaje que cae aquí, ¿cierto? Y todo esto es fasorial, ¿eh? Esto es un fasor, cae aquí también como fasor. Todo es un fasor. Profe, ahí sería 0.1 amperes. No, es un multiplicador nomás. Ah, 0,1 veces. O un 10% de BL. ah, 10% de L, incluso es el fasor completo, o sea,
no es la magnitud multiplicada por 0,1, es el fasor completo multiplicado por 0,1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que conviene aquí? Conviene generar una corriente desconocida I. ¿Ya? Y aquí tendría que ser I más 0,1 por V. ¿Ya? De modo que esta es la suma de estas dos. ¿Ya? ¿Cierto? Esta corriente de aquí es esa más esa. ¿Ya? Y resolver para despejar esa corriente, ¿no es cierto? Con la ley de voltaje de Kirchhoff. 400, ¿no es cierto? Ángulo cero. ¿Cierto? Esto va a generar una caída de voltaje en esta impedancia. Vamos a colocar aquí un Z1. Todo esto le vamos a llamar Z1. ¿Ya? Y a esto le vamos a llamar Z2. A todo esto. ¿Ya? Entonces, sería impedancia por corriente, ¿cierto? O sea, corriente por impedancia. ¿Ya? Entonces, esa sería la caída de voltaje en contra. ¿Ya? Aquí igual aplica, aunque en corriente continua nosotros habíamos simbolizado que los voltajes y las corrientes eran sentidos concretos, o sea, en un circuito de corriente continua la corriente efectivamente va de izquierda a derecha cuando es positiva, ¿no es cierto? Y el voltaje cae, ¿no es cierto?, desde más a menos, pero en corriente alterna es lo mismo. O sea, no quiere decir que la corriente vaya en un sentido, sino que en realidad esto significa que es un fasor. Finalmente esto es una senoidal desfasada. ¿Ya? No tiene una significación de dirección. ¿Ya? Un equivalente en corriente continua como que va dirigido hacia de un punto hacia otro. No, la corriente alterna es va y viene, ¿cierto? Si uno la pilla, la ve con un osciloscopio, va y viene 50 veces por segundo. Entonces, aquí me quedaría me quedaría I por Z2, ¿cierto? I por Z2 igual a 0. Ya, todos son fasores, ¿eh? Ese fasor, este fasor, ese también. El 0 también es un fasor. ¿Ya? 0 más 0J. ¿Ya? Entonces, vamos despejando esto. Entonces, derivada parcial. 0. este es 0,1 por el voltaje de la bobina, pero el voltaje de la bobina es corriente por la impedancia, o sea, sería corriente por J20. ¿Ya? Ese sería el voltaje de la bobina, entonces está ahí. Corriente por J20. Esto de ahí sería el voltaje de la bobina. El BL, corriente por J20. Entonces finalmente queda 400 a ángulo 0, ¿cierto? Menos I más J2 por Z1 menos I por Z2 es igual a
cero. Entonces, de aquí podemos despejar. Tenemos ya todo listo para encontrar la corriente I. Entonces sería cero dividido por ¿De cuánto? ya, y de ahí para adelante todo es trabajo de fasores. ¿Ya? Todo es trabajo de fasores. Esto de aquí es a ángulo 63,4, ¿no es cierto? El Z1 sería transformado a polar. Entonces todo esto queda 24,93 a ángulo 0 más Z2. Y esto es Z2 sería 35 más J20 y todo esto daría 60 más J20, que es igual a 63,24 a ángulo 18,43. Ya, por tanto, todo esto la corriente, un fasor de corriente 6,32 a ángulo menos 18,43. Esa es la corriente I. Ya, entonces ya tenemos la corriente I. Profesor, ¿Sí? ahí en la segunda ecuación me perdí. En la primera está la expresión más IZ2 y abajo queda menos IZ2. Ah, sí, tienes razón. Sí, es menos esa ecuación, sí. Gracias. Ah, desde el principio es menos. Ya. Sí, gracias, me dio cuenta. Sí. A ver. Menos, todo menos. Ya, perfecto. Aquí es menos. ¿Sí? Si no, no funciona. Gracias. Sí, porque la caída de tensión igual uno la asume así también. Claro. Más, menos. Ya, la corriente de la fuente, ¿cierto? Esta corriente de la fuente sería esa, la total. Entonces, y de la fuente sería la corriente I 60. Y de la fuente sería entonces I más 0,1 por BL sería I más 0,1 por J20 por I. Ya, la corriente de la fuente es I más 0,1 por BL, pero voltaje BL es I por J20. ¿Ya? Entonces ahí está el BL, sería todo eso. Y por J20. Por tanto, esto sería
y factor de 1 más 2J o J2. Y eso es 2,236 ángulo 63,45, ¿ya? Y lo multiplicando estas dos cosas, 6,32 ángulo 6,82 menos 18,43 multiplicado por 2,236 ángulo 63,45 nos da una cifra de 14,13. Esa es la corriente. Tenemos una corriente en la fuente apuntando para el mismo lado. Ya, ¿qué es lo que preguntaba la guía? Decía la potencia activa de la fuente. ¿Ya? La potencia activa, entonces, la potencia activa sería B por I coseno de phi, o sea, 400 multiplicado por 14,13 coseno de 45. ¿Ya? Y eso da aproximadamente 4000 watts. ¿Ya? Nos hemos comido un montón de decimales, entonces si uno hace con más decimales, con 3 da 4000 watts, pero si lo hace con 2 da 3998 watts. Entonces ahí uno se da cuenta que en realidad esa desviación es poquita. ¿Ya? Y con eso ya se puede responder todas las preguntas. Dice 4000 watts de suministro. Después los volt-ampere reactivos, si son en atraso o en adelanto, y la potencia aparente. O sea, podemos calcular aquí P, Q y S. Los tres para esta fuente y también para la fuente de corriente, ¿cierto? P, Q y S también lo podemos calcular, ¿ya? Entonces aquí se tiene que dar el balance. Se tiene que dar el balance, digamos, de la potencia activa, ¿cierto? Aquí la potencia activa de la fuente de voltaje son 4000 watts, ¿no es cierto? Pero la potencia activa de la fuente de corriente todavía no la hemos calculado. Entonces, si ustedes la calculan, es la potencia de la fuente de voltaje más la potencia de la fuente de corriente. ¿A qué debería ser igual? La parte activa debería ser a la potencia de los elementos resistivos, o sea, a la potencia de las R. ¿Cierto? Esta es la sumatoria de la potencia de las R. Se cumple de la misma manera, o sea, la potencia activa de esta fuente sumada con la potencia activa de esta otra fuente que puede estar también absorbiendo potencia, tiene que ser igual al R por I cuadrado, al R por I cuadrado de las resistencias, ¿ya? Y lo mismo acá, la sumatoria de las Q, la sumatoria de las potencias reactivas con signo, ¿no es cierto? De ambas fuentes debiera ser la potencia reactiva que se está consumiendo en la L y en la C. ¿Ya? Eso, para que lo hagan en casa. Es un momento, digamos, de lucidez. de reflexión. De reflexión matutina.
Dios mío. ¿Ah?